Audiolibro La búsqueda eterna. Paramahansa Yogananda. Cómo percibir a Dios en la vida diaria. Charlas y ensayos. Volumen 1. Los padres deberán tratar de que sus hijos adquieran una voluntad firme y discernimiento, con el fin de que puedan abrirse paso en el mundo y a la vez mantenerse alejados de sus malos hábitos. Enseña a tus hijos a ser verdaderamente libres. No les permitas que se vuelvan esclavos del cuerpo y de los hábitos indeseables. Pero se le deberá enseñar también la ecuanimidad. Está bien si puede ir a dormir a su hora habitual, pero si ello no es posible, también está bien. Está bien si puede tomar la cena a su hora, pero si no es así, también está bien. Debe enseñarse a los niños a respetar los derechos de los demás, pero a la vez también mantenerse libres de la esclavitud de los hábitos con respecto a las cosas y a las personas. Rechaza los malos hábitos con un poderoso no quiero. Cuando una mula quiere ser agradable, se muestra muy obediente, pero cuando se empeña en no cooperar, nadie puede hacer que se mueva. Deberías desarrollar esa capacidad de decir no quiero. Sé dueño de tus estados de ánimo y de tus hábitos. Así, cuando decidas no hacer algo que es incorrecto, nadie podrá obligarte a hacerlo contra voluntad. En otros casos, sin embargo, si ves que estás equivocado, sé capaz de cambiar rápidamente de idea. Esa flexibilidad se adquiere cuando no permites que te domine el hábito, sino que actúas en virtud de tu libre albedrío dirigido por la sabiduría. Sé libre. No seas esclavo ni siquiera de los buenos hábitos. Haz el bien por el amor al bien. A ciertas personas hay que decirles todos los días lo que tienen que hacer, aun cuando sus obligaciones sean básicamente las mismas. Pero de ordinario la gente ejecuta sus acostumbradas actividades cotidianas por hábito. Eso está bien si han cultivado hábitos buenos, pero resulta negativo para los que han adquirido malos hábitos. La mayoría de las personas posee una combinación de esas dos tendencias. Los hábitos son discos fonográficos mentales. La repetición de un acto crea una huella mental. Toda acción se ejecuta tanto mental como físicamente, y la repetición de un acto particular que va siempre acompañada de su correspondiente modelo mental hace que se formen en el cerebro pistas eléctricas sutiles, similares en cierto sentido a los surcos de un disco fonográfico. Después de algún tiempo, siempre que pones la aguja de la atención en esos surcos eléctricos, se reproduce el disco de la huella mental original. Cada vez que se repite una acción, esos surcos eléctricos se hacen más profundos, hasta el punto de que la más mínima atención reproduce automáticamente dicha acción una y otra vez. No obstante, por medio de la concentración y de la fuerza de voluntad, puedes borrar incluso los profundos surcos creados por hábitos inveteranos. Si eres adicto a fumar, por ejemplo, podrás decirte a ti mismo: el hábito de fumar ha estado alojado durante mucho tiempo en mi cerebro, pero ahora dirijo toda mi atención y mi concentración hacia el cerebro y decreto que este hábito sea expulsado. Dale esa orden a tu mente una y otra vez. El mejor momento del día para hacerlo es por la mañana, cuando la voluntad y la atención están descansadas. Afirma repetidamente tu libertad, poniendo en ello toda la fuerza de voluntad. Algún día sentirás de repente que ya no estás atrapado por ese hábito.
Conozco a un individuo que quería deshacerse del hábito de fumar. Se trataba de un fumador empedernido, pero tenía gran fe en que podía superar el hábito. Yo le dije: voy a curarte, pero después quiero que pruebes un cigarrillo. El tabaco entonces te sabrá como si estuvieras fumando un lío de trapos y nunca más te gustará fumar. Y así sucedió. Cuando trató de fumar al día siguiente sintió náuseas. Había sido receptivo a la influencia de mi potente pensamiento y pude transmitirle temporalmente mi conciencia. Después de esto quedó liberado del mal hábito de fumar. Morderse las uñas es otro hábito absurdo e inútil. ¿Por qué has de hacer esas cosas en contra de tu voluntad sin darte cuenta de que eres el rey del castillo de tu vida? Goza de tu libertad como hijo de Dios. Si posees una mente vigorosa y te entregas a Dios olvidando el cuerpo, podrás conservar tu libertad como hijo de Dios. Persuádete de que ningún hábito puede ejercer un poder permanente sobre ti. Si posees una gran sabiduría, podrás convencerte al instante de lo que debes hacer. Despierta esa sabiduría que reavive en ti el poder del libre albedrío, capacitándote para superar el instinto compulsivo de los hábitos comunes. Aunque fueses el mayor de los pecadores, con la sola balsa de la sabiduría cruzarías sin peligro el mal del pecado. La mejor manera de desprenderse de los hábitos es expulsarlos de inmediato de tu mente. No tardes en hacerlo para que no flaquees en tu determinación. La sabiduría es lo que te salvará de los hábitos. Si le dices a un niño que no coma dulces, lo deseará más que nunca. Supongamos que aquel niño se hace adulto y enferma de diabetes y entonces el médico le advierte que morirá si come más dulces. En tal caso, es la sabiduría que le dice a dicha persona que el médico tiene razón y eso le anima a abandonar enseguida el viejo hábito de comer dulces. Mediante la sabiduría el hombre aprende a veces. Recuerdo que en mi escuela de Ranchi, en la India, había un muchacho al que le gustaba hacer exactamente lo contrario de lo que le mandaban. Por eso con frecuencia yo le ordenaba hacer lo que yo no quería que hiciera, logrando de esa manera que hiciera lo que yo quería. Con el tiempo captó el mensaje, se volvió muy sensato y llegó a ser un buen muchacho. He aquí mi mensaje para todos los que sufren bajo la esclavitud de los hábitos. Vuélvete contra los despóticos hábitos que te están dictando lo que tenías que hacer y diles: tengo un látigo con el que voy a expulsarlos. No pueden obligarme a hacer cosas contra mi voluntad por más tiempo. Soy un hijo de Dios, soy libre y estoy hecho a su imagen. Utilizaré la sabiduría y el libre albedrío que Dios me ha concedido para actuar con acierto en todo lo que haga. He utilizado muchas veces la fuerza divina de la voluntad para destruir un hábito que trataba de apoderarse de mí. Cuando después de comer ciertos alimentos notaba que me estaba esclavizando el deseo de saborearlos de nuevo, dejaba de hacerlo hasta que desapareciera el deseo. Cuando estuve en Singapur, encontré allí una fruta deliciosa, pero estuve atento a no crear en mí el apetito por esa fruta. Sabía que si no tenía cuidado iba a estar deseándola a todas horas. Esa es la manera en que nos esclavizamos. Por eso, aunque gocé plenamente de la fruta aquel día, no la eché de menos al día siguiente. Si estamos alerta ante las cosas que nos gustan, no hay por qué temer. Debemos mantener nuestra libertad a toda costa. Hay muchas personas que insisten en comer ciertos alimentos a pesar de saber que no son buenos para la salud, pero cuando yo digo que no voy a comer algún tipo de alimento, esa es mi última palabra. No es eso libertad, hacer las cosas no
porque los hábitos te impulsen a ello o porque los amigos te persuadan, sino porque lo dicta tu discernimiento. La sabiduría conlleva una fuerza tal de convicción que no hay necesidad de recurrir a los hábitos en los que apoyarse para hacer las cosas correctas que debes hacer. Una vez que te convences de la sabiduría de una acción determinada, nada debería ser capaz de hacerte desistir de ejecutarla. Pero es la sabiduría la que debe guiarte. Mediante el poder de la sabiduría puedes adquirir hábitos de voluntad. Yo puedo hacer con mi vida cualquier cosa que la sabiduría exija. En la mayoría de las personas los patrones mentales de los hábitos se han vuelto rígidos y difícilmente pueden ser cambiados. Quienes mediante la disciplina y el dominio de sí mismos mantienen flexible la mente pueden cambiar con facilidad. La mente debe ser maleable como la masilla. La sabiduría hace que la mente se mantenga dúctil y eso significa libertad. Yo deseo que toda la humanidad pueda disfrutar de esa libertad con respecto a los hábitos. Cuando te hayas liberado de la esclavitud de los hábitos, verás que no existe mayor felicidad que vivir como hijos libres de Dios. No permitas jamás que la vida te derrote. Derrótala tú. Si posees una voluntad fuerte, podrás vencer todas las dificultades, incluso en medio de las pruebas que estés afrontando. Afirma: el peligro y yo nacimos juntos, pero yo soy más peligroso que el peligro. Esta es una verdad que deberías recordar. Siempre aplícala y verás cómo da resultados. No te comportes como un ser mortal y apocado. Eres un hijo de Dios. El desarrollo de la voluntad dinámica. Sede internacional de SRF, Los Ángeles, California, 11 de enero de 1949. Dios envió al hombre a la tierra dotado de ciertas facultades físicas, mentales y espirituales que si utiliza de manera sensata, le permitirán lograr los resultados específicos que se proponga. La energía que mueve las máquinas es la electricidad y lo que mueve a la compleja máquina humana que Dios nos ha dado, una estructura móvil de huesos cubierta por carne blanda compuesta de billones de células, es el prana. La fuerza vital inteligente que circula de modo semejante a la electricidad por los alambres de los nervios. Durante la niñez el cuerpo es más dócil y la guía de la mente puede hacer con mayor facilidad que el cuerpo siga sus órdenes, pero más tarde, cuando el niño adquiere diversos hábitos, el cuerpo y la mente no operan con la misma armonía que antes. Aunque, como he indicado con frecuencia, la forma material no es más que un sueño, en la conciencia divina, el cuerpo físico debería estar bajo el control de la mente mientras tengamos que utilizarlo. El cuerpo se verá siempre atado por dificultades, puesto que esa es una ley de la vida. Pero a pesar de los problemas debemos adoptar siempre una actitud ecuánime que confiera inmunidad a la mente ante las condiciones exteriores. San Francisco de Asís sufría dolores terribles, pero eso no le afectaba mentalmente. Poco antes de su muerte comenzó a quedarse ciego. El médico recomendó un tratamiento que requería la cauterización del rostro del santo, desde las cejas hasta los oídos, mediante una barra de hierro incandescente. En aquellos tiempos no había anestésicos. Los discípulos que estaban presentes no podían soportar lo que estaban viendo, pero San Francisco ordenó al médico que procediera con el tratamiento. Acogió con dulces palabras al hermano fuego y nunca mostró que sintiese siquiera la menor conexión entre su mente y su cuerpo.
El Señor quiere que también tú entiendas esa verdad, que dentro de tu cuerpo perecedero habita un alma indestructible e inmortal. Es un error suponer que los maestros no sufren en absoluto. Jesús permitió que su cuerpo sufriera los dolores de la crucifixión, aun cuando ya estaba redimido, porque de esta manera asumía voluntariamente en su cuerpo parte del sufrimiento kármico que correspondía a sus discípulos y al mundo. Pero Jesús conocía la relación entre la mente y el cuerpo. Sabía que estos no eran más que un producto ilusorio del sueño cósmico de Dios. El cuerpo es simplemente un agregado de sensaciones. No es fácil desconectar las sensaciones, pero se puede lograr manteniéndonos constantemente la conciencia de que somos un alma, de que somos uno con el espíritu. Cuando la mente está casi completamente dominada por el cuerpo y sus exigencias, como en el caso de la mayoría de las personas, lo mejor es comenzar gradualmente en cosas pequeñas a disociar la mente del cuerpo. Una de las diferencias que existen entre un hombre ordinario y un superhombre es que el hombre ordinario llora y se rinde al sufrimiento cuando es lastimado, mientras que el yogi está afianzado en la conciencia de que él no es su cuerpo y de que existe independientemente de éste. Esa conciencia me acompaña en todo momento. A veces me veo caminando y al mismo tiempo soy consciente de que no tengo cuerpo. Cuando vivimos en la conciencia divina, nos damos cuenta de que como almas que somos no tenemos manos, ni ojos, ni oídos, ni pies, y de que no necesitamos de esos apéndices corporales, aunque podamos utilizar y mover tales instrumentos físicos. Es posible oír, ver, oler, gustar y palpar con solo el poder de la mente. En los casos de clariaudiencia, por ejemplo, se oye en virtud del poder interior. Muchos santos oyen la voz de Dios o la de alguno de los ángeles que les guían. Eso lo hacen no con los oídos, sino con la mente. Y tal estado de conciencia no es una experiencia imaginaria, es real. No podrás, sin embargo, tener dicha experiencia a menos que medites. Si meditas con tu máxima devoción, llegarás algún día, cuando menos te lo esperes, a disfrutar de esa misma experiencia y entonces considerarás lo que ahora te estoy diciendo. Dios me está mostrando constantemente esta verdad, que el cuerpo es irreal. También me ha mostrado que este cuerpo sufrirá, pero el sufrimiento físico que mi cuerpo va a soportar no tiene nada que ver con mi conciencia. Resulta de asumir el karma negativo de otros sin que tenga conexión alguna con los deseos del ego, causantes del dolor. Si este cuerpo puede hacer algún bien al mundo y a los demás, eso está bien. A un maestro no le importa lo que le pase al cuerpo. Él solamente cuida del cuerpo para que los demás puedan beneficiarse de él. Los únicos momentos en que una persona común no está consciente del cuerpo es durante el sueño. Sin embargo, al despertar recuerda inmediatamente si durmió bien o mal. Algunos materialistas piensan que estamos completamente inconscientes cuando dormimos, pero eso no es cierto. ¿Cómo podríamos saber al despertar si hemos dormido bien o mal a menos que hayamos estado conscientes durante el sueño? Podemos decir, pues, sin temor a equivocarnos, que la mente puede existir sin el cuerpo. La sabiduría y la voluntad gobiernan el cuerpo y la mente. ¿Cuáles son, pues, las facultades principales que gobiernan el cuerpo y el alma? La sabiduría y la voluntad. La sabiduría es el conocimiento intuitivo y directo que el alma tiene de la verdad. En las operaciones militares se utilizan telémetros para determinar hacia qué punto disparar los proyectiles.
Una vez que se ha localizado el objetivo, se disparan con efectividad los cañones. La sabiduría es nuestro telémetro y la voluntad nos proporciona la potencia del disparo necesario para alcanzar nuestros objetivos de acuerdo con los dictados de la sabiduría. La voluntad debe estar siempre guiada por la sabiduría. La una sin la otra es algo peligroso. Si posees sabiduría pero no la voluntad suficiente para llevar a cabo lo que dictamina tal discernimiento, ello perjudicará tu bienestar. Y si posees una voluntad fuerte pero sin sabiduría, tienes todas las posibilidades de errar el tiro y destruirte a ti mismo. Tu inteligencia no está guiada por la verdadera sabiduría, sino puede mostrarse cuáles son las cosas rectas que debes hacer, y si no produce la fuerza de voluntad necesaria para llevar a cabo las órdenes del alma. Esa facultad de la inteligencia no estará cumpliendo con su verdadera finalidad. Se dice que los sentidos son superiores al cuerpo físico. La mente es superior a las facultades de los sentidos. La inteligencia es superior a la mente, pero el ser, es superior a la inteligencia. La mayoría de las personas actúan como autómatas, desayunan, van al trabajo, toman su almuerzo, vuelven al trabajo, regresan a casa, a cenar, ven la televisión y se van a dormir. Entonces la máquina del cuerpo se detiene durante el resto de la noche. Quienes viven de esa manera utilizan solamente su voluntad mecánica, realizando la mayor parte de sus actos por costumbre, ejecutando sus tareas siempre de un mismo modo. En realidad, hacen muy poco o ningún esfuerzo por ejecutar su voluntad de manera consciente. Es cierto que están usando continuamente la fuerza de voluntad para llevar a cabo todas esas acciones habituales, pero esa voluntad es puramente mecánica, no es voluntad dinámica. La voluntad fisiológica, primera manifestación de la fuerza de voluntad. Al nacer los seres humanos, la manifestación inicial de su fuerza de voluntad es el primer llanto del bebé, que abre los pulmones e inicia la respiración. Los sabios dicen que el alma no le gusta estar enjaulada en un débil cuerpecito del bebé y por eso su primera experiencia en el cuerpo del recién nacido es llorar. El alma se da cuenta de que en la forma humana tendrá que pasar de nuevo por muchos conflictos y clama: Señor, ¿por qué me has vuelto a poner aquí? Las manos de muchos bebés están enlazadas al nacer. De esa manera su alma está reverenciando a Dios y orando. Oh Espíritu, concédeme la liberación en esta vida. La voluntad es un factor de tremenda importancia en nuestra existencia, el poder mediante el cual podemos alcanzar las cumbres de la realización espiritual o descender a los niveles más profundos de la ignorancia. El llanto del recién nacido es una expresión de su voluntad fisiológica, mediante la cual quiere eliminar la incomodidad que siente. La mayoría de las personas no se elevan por encima de ese estado propio de la primera infancia, desean deshacerse inmediatamente de toda incomodidad y siempre se ven algo que les atrae. Lloran por conseguirlo, piensan que tienen que obtenerlo y que no pueden vivir sin ello. Una voluntad así subyugada por los sentidos se llama voluntad fisiológica, una voluntad atada al cuerpo que sigue los dictámenes de los sentidos. Es terrible usar cualquier clase de droga, ya que las drogas esclavizan la voluntad al cuerpo. Conocí una vez a un hombre que usaba opio. Se pasaba todo el día dormido en un estado de letargo y le llevó años superar esa esclavitud. Usar narcóticos es uno de los mayores pecados contra el espíritu y lo mismo puede decirse de la bebida. Ambos acarrean la destrucción de la fuerza de voluntad. Los grandes santos nos han puesto sobre aviso contra estos peligros. Bajo ninguna circunstancia deberías dejarte tentar por ellos, porque es muy poco tiempo podrías estar perdido.
La bebida y las drogas son pecados contra el alma, ya que paralizan la voluntad, sin la cual no se puede llegar a tomar plena conciencia del alma ni lograr la salvación.